Hola, soy Joel Torres y les voy a explicar la manera de obtención de los datos y la extracción de datos para realizar el estudio. Esta información se obtuvo de diferentes fuentes como páginas web, documentos PDF y documentos Excel. Esta información fue encontrada de manera detallada dependiendo de los diferentes temas a estudiar, de informes de estadísticas globales o informes mediante tablas estadísticas dependiendo la localización de donde se va a realizar la investigación. Esta información se vino detallada y de manera estadística. Para la extracción de datos se ocupa una herramienta llamada Power BI que te permite hacer la extracción de datos de diferentes fuentes, ya sea libros de Excel, textos, páginas web, PDFs, etc. Una vez recopilada la información, se puede manipular de manera sencilla para realizar la visualización de los datos. De igual manera, esta herramienta te permite realizar en distintas tablas dependiendo de los diferentes apartados en los que se va a realizar el estudio. Una vez ya transformado los datos y ya investigado de las fuentes de donde se va a obtener los datos, como siguiente paso, vamos a crear un contenedor de esos datos. En este caso vamos a utilizar MongoDB Atlas. Para eso, previamente se debió haber registrado con una cuenta y obviamente hacer la configuración del Atlas en donde se va a pedir un usuario y una contraseña. Ya una vez creado igualmente la base de datos, vamos a poner en conectar para poder conectarlo de manera local con el Compass y así subir los archivos. Ponemos en conectar, ponemos en Compass y pues y aquí nos pregunta si ya teníamos el MongoDB Compass instalado y ponemos que sí. Y aquí es importante la URL que está en esta parte de la ventana, en donde se va a cargar es necesario para conectar con el MongoDB Compass. Ya una vez copiado, nos dirigimos al Compass y copiamos la URL. Aquí en este caso sería análisis por el usuario que creé y la contraseña que sería 12345 proyecto. Y ponemos en conectar. Esperamos un momento y de esta manera se puede conectar el Compass con el Atlas. En este caso yo ya había cargado los los archivos y aquí los tengo de manera continua, o sea, catalogado por los diferentes casos que nosotros escogimos. En este caso tenemos esto de aquí, y igualmente en los otros que se irán importando hacia el Mongo de Atlas. Ya una vez hecho esto, el siguiente paso sería conectarlo al Power BI para hacer la siguiente parte. En este caso, se averiguó dos métodos que en sí sería con el Atlas, que sería desde aquí mismo y ponemos aquí en conectar el Atlas SQL. Ponemos en Quick Start y ponemos en Connect. Y aquí se nos abre otra parte de la interfaz en donde podemos conectar con el Power BI. Este de aquí escogemos el nombre de la base de datos y copiamos la URL también de esta parte. Ya una vez hecho ese paso, nos dirigimos al Power BI. Ya una vez que ya se haya abierto el Power BI, vamos en esta parte de obtener datos y ponemos en más. Luego de eso, esperamos a que se cargue y ya una vez hecho esto, ponemos aquí en el buscador el Mongo y nos aparece esto de MongoDB Atlas SQL Beta. Ponemos en conectar. Podemos en continuar.
y aquí ponemos la URL que copiamos del Atlas. Ponemos el nombre de la base, que sería en este caso Proyecto Análisis, y ya con eso ya estaría la conexión, porque ya una vez dado a aceptar, nos manda igualmente a cargar las tablas, todo eso ya para que sea ya para utilizar y demostrar la visualización de los datos. Vamos a definir el caso de estudio de los juegos en línea por países. Como tema tendremos análisis de participación en los juegos en línea por género y país. Nuestro objetivo de este tema es investigar las diferencias en la participación en los juegos en línea entre hombres y mujeres de diferentes países, utilizando datos de porcentaje de gamers masculinos y femeninos para analizar la brecha de género en la participación de juegos en línea. Como visualizaciones tenemos gráficos. El primer gráfico es el gráfico de líneas que representa los jugadores, tanto hombres como mujeres, en dicho porcentaje del país. El segundo gráfico es un gráfico de barras horizontal, donde representamos la preferencia de dichos juegos. El tercer gráfico es un gráfico de pastel, donde se representan dos parámetros que son hombres y mujeres gamer por país. Como segundo tema nosotros escogimos el desempleo en Ecuador. Aquí haremos un análisis del desempleo por provincias y grupos de edad del Ecuador. Nuestro objetivo es investigar la tasa de desempleo en diferentes provincias de Ecuador y entre diferentes grupos de edad, identificando las tendencias, disparidades y posibles factores contribuyentes. Como primer gráfico tenemos un mapa de geolocalización que nos indica el porcentaje de desempleo en las provincias del Ecuador. Luego tenemos unas gráficas de la comparativa entre el desempleo por diferentes edades entre mujeres y hombres del Ecuador. Para nuestro tercer tema escogimos eventos o noticias mundiales. Aquí abordaremos un caso de estudio en el énfasis de análisis de tendencias de los días de eventos mundiales. El objetivo es explorar tendencias y patrones en eventos o noticias importantes a nivel mundial. Como primer gráfico tenemos un gráfico de barras donde podemos visualizar qué días tienen más fechas importantes. Como segundo gráfico una tabla donde podemos constatar el día y su respectivo evento. Nuestro cuarto tema fue conciertos a nivel mundial. El objetivo de esta es realizar un análisis de recaudación de los conciertos a nivel mundial. Como primer gráfico tenemos un gráfico de pastel que nos da el número de conciertos que realizó un artista. Segundo, una tabla donde nos da la recaudación. El tercer gráfico que nos da un promedio de la recaudación de cada artista en un concierto. El último tema que escogimos es análisis de tendencias en deportes a nivel mundial, donde veremos cuál es el más popular. En el primer gráfico tenemos un mapa donde nos indica la concentración del deporte debido a cada región. En el segundo gráfico tenemos el ranking de cada deporte. Como último gráfico tenemos la popularidad en millones de cada deporte.